Podcast. O sea, ellos no estaban pensando cómo eficientar, cómo mejorar, cómo lograr potenciar. Ellos lo que estaban pensando era en otro marco de referencia. En otro marco de referencia. O sea, estaban viéndose completamente fuera del marco de referencia. Así fue como arranca, inclusive ni siquiera en Seattle, arranca en Albuquerque. Exacto. Sí. Comienza con el trabajo. Y dos puntos más, uno muy relacionado con lo que decías, ¿no? Pues sí, en un principio no pensaron ni que iba a haber problemas monopólicos, pero yo creo que en cualquier acto de pensamiento y de humildad nunca dices, y el día que seamos un monopolio de esto, no, pues jamás lo piensas, ¿no? De pronto se te da la adopción, el crecimiento grande y va para adelante. Pues hace poco abrimos la región de centros de datos, ¿no? Que es nuestro nuevo motor. Nuestro nuevo motor es esa capacidad que está en lo que se llama el hiperescala, con lo último. Yo lo que le digo siempre a los clientes es, no creamos un outlet de capacidades de Microsoft, ¿no? O sea, lo último que está poniendo en el mundo se está poniendo aquí en Querétaro. Claro. En cada una de nuestras áreas que tenemos. Entonces, ¿cómo ha sido? Pues realmente fuimos, yo diría, fuimos el proceso de internacionalización, ¿no? Porque tenían Japón, tenían Canadá y tenían México. Entonces, México fue por mucho esa área de cultivo donde Microsoft fue probando qué significaba ir a otros países, sobre todo un país más cercano, que hay mucho más afinidad probablemente en modelos de negocios con Canadá, y pues salió también que se fueron para toda Latinoamérica, ¿no? Y si hay algo importante en esta compañía es la cultura. De hecho, tú puedes decir, ¿qué es Microsoft? Es una compañía de tecnología, es una compañía de inteligencia artificial, ¿no? Es una compañía de gente. O sea, porque para que la innovación se mantenga por 50 años, tiene que haber curiosidad y tiene que haber capacidad. Obviamente aquí medimos a la gente por impacto, ¿no? Sí. Entonces, si alguien de pronto dice, oye, pues es que yo voy todos los días y estoy 12 horas, pero mi impacto es pequeño, pues no tiene un punto adicional. O sea, Claro. y por otro lado, si alguien de pronto dice, oye, yo he logrado un concepto que nosotros ya no le llamamos balance de vida y familia, sino le llamamos integración de vida y familia. O sea, ya no es Work and Life Balance, es Work and Life Integration, porque ¿en qué momento estás viviendo y en qué momento estás trabajando? En 1945 se patentó el horno de microondas. En 1953 llegó al hogar. Hasta 1971 tenía el 1%, todo esto es en Estados Unidos, tenía el 1% de participación en los hogares. En 1986 el 23% y para 1997 el 90%. Cuando llegó, no fue entendido. De hecho, todo el mundo comenzó a decir que te iba a dar cáncer, Sí. que iba a explotar, que se iba a acabar con toda tu energía. Después, no tenías la infraestructura para manejarlo. O sea, no tenías ni dónde colocarlo, una repisa, dónde va, arriba, abajo, dónde lo pongo, qué coloco. No tenías tal vez hasta las cosas que podías meterle, ¿no? Ten cuidado, metes un tenedor y va a volar, ¿no? No había un caso de uso. Sí. Y después comenzamos todos a entender que era más peligroso poner a hervir agua en un recipiente que se derramara y apagara el gas, que era más peligroso cocinar en aquel entonces también por las cubiertas que existían en los sartenes, que calentar. Decían le va a acabar los nutrientes, que no acababa con los nutrientes, un proceso ¿no? Y comenzó a generar casos de uso. Bienvenidos al Rodcast, conociendo personalidades de alto impacto que comparten historias de éxito con Rodrigo Pacheco. Bienvenidos al Rodcast. Este es un nuevo capítulo y estoy muy contento porque ha sido complicado, tiene una agenda muy intensa y además llena de aniversarios y nuevas responsabilidades que ahora vamos a escuchar. Rafael Sánchez, presidente y director general de Microsoft México. Querido Rafa, además presidente de la Canieti, además ahora nos platicas de la otra entidad que estás impulsando para que los niños se acerquen al deporte, que es también clave. En fin, bienvenido, gracias por el tiempo y por estar aquí. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un saludo no solo a ti, sino a tu auditorio, y la verdad súper contento, como dices, por fin logramos conjuntar las agendas, una disculpa porque sí andábamos con los 50 el 50 aniversario de Microsoft en el mundo, ¿no? Del cual estamos súper orgullosos, ahorita platicaremos, pero como decíamos hace rato, mantenerte vivo, activo y además en la cima de una industria tan competitiva como es la de la tecnología nos llena de muchísimo orgullo y compromiso. Porque si bien estamos muy contentos por los primeros 50, estamos mucho más emocionados por los que vienen. Sí, y que además ha sido interesante porque pues desde que la inteligencia artificial generativa
obviamente con OpenAI, en donde Microsoft muy temprano tuvo ahí un papel muy importante, lo ha seguido teniendo obviamente, pues han pasado años perro, ¿no? Es decir, en donde un año equivale a 7, al menos en el mundo de la tecnología, ni hablar de la política, pero sí que lo que veíamos en noviembre de 2022 a lo que observamos hoy, pues avanzando en el segundo trimestre de 2025, es impresionante el avance, y pensar en los siguientes 50 años, pues es fascinante en términos de lo que se va construyendo. Y comencemos por ello, querido Rafa, tú siempre has estado muy cercano al mundo de la tecnología. Cuéntame cómo ha sido esta experiencia de 50 años en una empresa llena de visionarios, porque todos lo son. Veía obviamente el evento allá en Redmond, Bill Gates, Steve Ballmer, Satya, y interactuando con una inteligencia artificial generativa. ¿Qué significa y cómo lo ha celebrado acá en México, en donde también hay aniversarios? Súper bueno, pues primero hablar de 50 años, pues es súper importante comenzar por hablar de la misión, ¿no? Cuando comenzamos hace 50 años Microsoft, la misión de Bill Gates era que existiera una PC en cada escritorio, en cada hogar. Imagínate, ese era el punto al que querían llegar, ¿no? En el tiempo cambió. Hoy día nuestra misión es empoderar a cada individuo y a cada organización a alcanzar su máximo, y por eso pasa por cómo tomas la tecnología y la llevas contigo, ¿no? Cuando teníamos ahí en el evento que comentas a los 3 CEOs que han Sí. existido, y ves cómo han pasado por estas 4 olas, ¿no? La primera fue la ola de la PC, donde claramente Microsoft tomó un papel protagónico en buscar tener ese cómputo pues al alcance de tu escritorio. O sea, ahora diríamos alcance de la mano, pero en aquel entonces no era al Sí. alcance de la mano, era al alcance del escritorio. De ahí pasamos a la era del Internet, donde ya no eran cosas aisladas, sino te conectabas con alguien más, comenzabas a intercambiar documentos, información, ¿no? Luego vino la tercera ola, que es la ola de la conectividad, donde vino la nube, ¿no? Ya estábamos todos abasteciéndonos de información y capacidad de cómputo, no necesariamente en el lugar donde estabas trabajando, y la era de la movilidad, ¿no? Con precisamente, ahora sí ya nos íbamos al alcance de tu mano y donde quiera que estés, y aunque estés en movimiento. Y la cuarta ola la vemos en el tema de inteligencia artificial, donde las tecnologías han llegado a un grado de madurez tal en el que ya podemos todos tener acceso a una gran cantidad de información y con ya una preparación, un análisis y una naturalidad con la que la puedes obtener, que nos permite potenciarnos, ¿no? Entonces, esos son los 50 años de innovación, yo le llamaría, 50 años de innovación, y que también, para ser justos con la historia, no ha sido una línea recta, ¿no? Sí, ha sido una línea muy sinuosa. De hecho, en este evento que comentamos, le preguntaban a Bill Gates, la inteligencia artificial, ¿qué harías diferente o qué consejo le darías al Bill Gates joven? Y decía, bueno, pues estar cercano a Washington, ¿no? Porque una parte importante que hoy se vuelve nuevamente relevante, pues es aquel caso antimonopolios finales del siglo pasado, en donde se cimbró fuerte la compañía y que dio lugar a otras innovaciones, etcétera, ¿no? Y eso habla de la capacidad de regenerarte, y por eso lo que mencionabas en términos de llegar a 50 años. Hay algunas empresas que lo logran, que ya decía es difícil, pero llegar a 50 años con las distintas fases y líneas curvas y rectas que ha habido, eh, prosperando, digamos, siendo una de las empresas clave que está definiendo los siguientes 50 años, no es un asunto menor. Y me hace pensar mucho, Rafa, y quiero saber cómo lo has vivido en toda tu carrera, porque cuando veía que Bill Gates, me acuerdo que en algún momento, no me acuerdo si no lo he leído, pues se da cuenta el fenómeno del primer microprocesador y dice, esto va a ser una revolución. Estamos hablando poquito antes digamos, meses antes del 75, estaba en Harvard, publica una revista y dice, pues esta es la nueva revolución, está una computadora. Y dice, esto lo va a cambiar todo. Y lo que me impresionó mucho es que tuvo la capacidad de entender los siguientes 20 años. Muchos lo pueden ver, pero pocos lo pueden ejecutar. Y lo que me hacía pensar es qué pensaba un mexicano talentoso en 1975. Porque mi reflexión es qué piensa alguien muy talentoso como Bill Gates y como muchos que están en Microsoft y en muchos otros lugares, qué están pensando hoy, que están viendo el futuro de 20 años hacia adelante. ¿Y qué tendríamos nosotros como país y como individuos pensar para que no seas el que estaba pensando? Mi conclusión fue que en 1975 un mexicano
listo, probablemente estaba pensando en petróleo porque era un modelo de país muy distinto, cómo se administraba pues un recurso básico, etcétera, y lo que tenías que ver era la revolución que veía Bill Gates. Podías ver varias cosas y entonces creo que ahí, pues pensando en cómo proyectar el futuro, pues eso es lo que hay que estar muy atento, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? No, bueno, qué buena reflexión, ¿no? Porque este capítulo que tú citas donde con Paul Allen le dice, encontré el componente que Sí, necesitábamos para llevar esto, te hace pensar, pues primero de visión, o sea, realmente estaban viendo cosas que tal vez habían soñado, pero ya encontraban los mecanismos para para... volverlas viables. Eh, y de visión pasaron a emoción, y a veces lo más difícil es pasar a la acción, Exacto, eso es lo a difícil. decir, hagámoslo y comencemos a trabajar en un mundo que probablemente todavía no los entendía, ¿no? Entonces, yo creo que eso es súper, súper importante, y ya lo platicaremos también, pero tiene que ver con la educación. O sea, la propia educación ya no puede estar tan enfocada solo en la transmisión del conocimiento. Tiene que tener componentes de la creación del conocimiento, ¿no? Claro. Porque definitivamente ya no es el concepto de la mejor práctica, es el concepto de la siguiente práctica. O sea, ellos no estaban pensando cómo eficientar, cómo mejorar, cómo lograr potenciar. Ellos lo que estaban pensando era Otro marco de en referencia. otro marco de referencia. O sea, estaban viéndose completamente fuera del marco de referencia. Así fue como arranca, inclusive ni siquiera en Seattle, arranca en Albuquerque, Exacto, sí, comienza con el trabajo. Y dos puntos más, uno muy relacionado con lo que decías, ¿no? Pues sí, en un principio no pensaron en que iba a haber problemas monopólicos, pero yo creo que en cualquier acto de pensamiento y de humildad nunca dices, y el día que seamos un monopolio de esto, claro, no, pues jamás lo, no. jamás lo piensas, ¿no? De pronto se te da la adopción, el crecimiento grande y va para adelante. Yo creo que también en algún momento pensaron en ser internacionales, mundiales, pero fíjate, nosotros en México estamos cumpliendo 39 años, fuimos el tercer país que se abrió. El primero fue Japón. Primero fue Japón, el segundo Canadá y el tercero fue México. El tercer país que abre. Normalmente como que dices, bueno, pues está Sí. Canadá y México, ¿no? Por ¿Y cercanía con cómo fue Estados la Unidos. historia de México? Pues mira, hace 39 años se abre la operación de aquí y claramente comienzan a internacionalizar hacia Latinoamérica, ¿no? Pues por muchos años fue una comercialización y ha venido creciendo. Nosotros tenemos aquí pues todos los formatos, todos los negocios, todo el tema de gaming, el tema de computadoras, Surface, ¿no? El tema de LinkedIn, o sea, todos menos tiendas físicas. Claro. Lo único que no tenemos es la tienda Microsoft, esas lo hacemos a través de distribuidores, ellos son los que manejan todo el tema de retail y demás, pero ha venido un crecimiento pues bastante grande y como tú también nos has acompañado, pues hace poco abrimos la región de centros de datos, ¿no? Que es nuestro nuevo motor. Nuestro Claro. nuevo motor es esa capacidad que está en lo que se llama el hiperescala, pues, con lo último. Con lo último, yo lo que le digo siempre a los clientes es, no creamos un outlet de capacidades de Microsoft, ¿no? O sea, lo último que está poniendo en el mundo se está poniendo aquí en Querétaro, Claro, en cada exacto. una de nuestras áreas que tenemos. Entonces, ¿cómo ha sido? Pues realmente fuimos, yo diría, fuimos el proceso de internacionalización, ¿no? Porque tenían Japón, tenían Canadá y tenían México. Entonces, México fue por mucho esa área de cultivo donde Microsoft fue probando qué significaba ir a otros países, sobre todo un país más cercano, que hay mucho más afinidad probablemente en modelos de negocios con Canadá. Y pues salió también que se fueron para todo Latinoamérica, ¿no? Y obviamente ya después a todo el mundo, pero Sí, pero mucha escuela tuvo que haber habido en nuestro país. Y además en tu carrera profesional, pues otra empresa que forma parte intrínseca, digamos, de esa primera etapa es IBM. Que correcto. además tú ahí, pues, tienes una historia también larga. ¿Y cómo ha sido tu, digamos, tu cercanía al mundo de la tecnología? Primero saber cómo empezó, es decir, qué estudiaste, que a lo mejor empezó ahí, y luego cómo te fuiste integrando a este mundo, y sobre todo, pues qué orgullo, la verdad, que hoy, en el 50 aniversario, pues tú encabezas las riendas del tercer mercado, que no es un asunto menor, y eso debe ser una satisfacción grande para ti. Pero ¿cómo empezó? Correcto. Bueno, pues llevo 30 y tantos años trabajando en esto. Yo estudio sistemas, después me meto a estudiar también la parte de administración a través de un MBA y luego algo más en dirección y demás. Pero básicamente yo comencé a trabajar para IBM, que en esa época IBM pues era el referente, ¿no? O Sí, sea,
En esa época era el referente en términos de tecnología, eran modelos diferentes, todavía los servicios no estaban tan desarrollados, era mucho más de producción y distribución de tecnología. Y pues ahí trabajé pues nada más 24 años, ¿no? Entonces Claro. fue un paso grande. Me tocó ver los propios cambios que tuvo esa compañía hacia ir más hacia un modelo de servicios de consultoría. Estuve pues en varias áreas. Después me fui a SAP. Ujú. Estuve en SAP prácticamente 5 años, que ya tenía que ver mucho más con aplicativo, ¿no? Discusiones funcionales, hablar un poco más del por qué, ¿no? Del para qué, no del cómo, del con qué, porque la otra compañía tal vez estaba quedando mucho más en la parte de infraestructura. Después trabajé para Softec, que es la compañía de origen mexicano de tecnología más grande que hay, Sí, ¿no? Operación en muchos países, un gran un mérito de volumen Blanca grande, Treviño. Bueno, y por todos, ¿no? supuesto, y de grandes personas que pues empezó como una startup y sigue pensando como startup, pero Sí. ya de dimensiones muy, muy grandes, afortunadamente. Y luego pasé también por una compañía pues que es como de nueva generación, Genesis, en todo el tema y que precisamente ya te hablaba de inteligencia artificial. Hace algunos años, ¿no? Ya te hablaba de inteligencia artificial muy pensada en cómo atender al cliente de una manera más eficiente. Y pues bueno, ya me integro a Microsoft. Entonces, creo que todo eso fue ayudando a conformar el entendimiento de lo que hoy día es el portafolio de Microsoft, porque el portafolio de Microsoft hoy día es el portafolio más amplio que hay. O sea, Sí, tienes en una parte lo que es la estación del Motherboard, que nosotros ajá, le llamamos, pero me detengo ahí tantito para platicar qué era el Motherboard, ¿no? En un principio, para nosotros era el sistema operativo, el DOS. sí, Luego fue el Windows, ¿ok? Hagámoslo un poquito más ajá, simpático. Luego fue la funcionalidad y productividad, el Office. sí, Y entonces ahí las clásicas herramientas que además agradecemos que todo el mundo las use, ¿no? Pero ya tenías tu presentador, tu hoja de cálculo, tu trabajo en texto y todo lo demás. Después le vino el correo, ¿no? Que ya era tu ajá, mecanismo de comunicación e interacción. Pero sobre todo en la pandemia esto se potenció tremendamente, porque comenzamos ahora viene la colaboración, y la claro. colaboración tiene dos ejes. Tiene el eje en vivo o juntos o a distancia, que para nosotros es el Teams. Y tiene el eje de síncrono o asíncrono, que para nosotros es el SharePoint. Sí, El poder colaborar al mismo tiempo o a diferentes tiempos sobre un mismo documento, sobre un manejo, sobre lo que tengamos. Y luego viene el componente de seguridad y ahora el componente de inteligencia artificial. Entonces, cuando tú ves hoy día esa estación de trabajo que antes se le llamaba, pues realmente es algo muy complejo, muy completo, ¿no? Si le pones todavía el visualizador de datos, en nuestro caso se llama Power BI, y comienzas a revisar, pues realmente eso ya es un supercómputo de aquellos que yo pude ver cuando comencé a trabajar, ¿no? claro. Simplemente ahí en tu propia máquina. Esa es una parte. Luego tenemos toda la parte aplicativa donde me ha servido pues también los componentes que tuvimos en una parte como SAP y todo lo demás, donde nosotros tenemos nuestros RPs, nuestros CRMs, pero más importante tenemos los componentes para construir los nuevos aplicativos. ¿Por qué? Porque creemos que esos nuevos, anteriormente era más monolítico y le dabas un gran valor a la integración precisamente porque era muy difícil conectar cosas. Pero por ejemplo hoy con los agentes de inteligencia artificial, todo va a cambiar, Todo va a cambiar. todo va Sí, a cambiar. tengo muy presente una entrevista que da Satya en, pues no me acuerdo, hace unos, ya luego pierdo la noción del tiempo, pero hace 3, 4 meses y decía, pues en realidad ya el agente interactúa con bases de datos. Y eso es un cambio de paradigma muy profundo. De hecho, generó alguna ola. Pues lo hemos platicado en radio, platicamos de, por ejemplo, lo que tienen con Race with SAP. En fin, es una empresa grande. Evidentemente, pues son hyperscaler, entonces eso les da esta parte agnóstica de integrarse con muchos de una manera muy pragmática. Pero lo que viene es muy interesante y es un cambio profundo de paradigma en el negocio, Es en esa correcto. parte. Es correcto porque, bueno, los agentes de inteligencia artificial, que son componentes autónomos que conectan con varias bases de datos o información, ya sea internas o externas, o tienen la capacidad de proveerte respuestas sobre cuestiones muy específicas. Es como crear asistentes, ¿no? Pero con una capacidad muy fuerte y además ahí hay una gran cantidad de herramientas hoy día que se tienen, nosotros las tenemos también, para desarrollarlos y desarrollarlos de forma muy intuitiva. Porque antes para crear código o para crear una pieza de tecnología,
pues necesitabas conocer, ¿no? Sí. Lógica, algoritmos, lenguaje, saber cómo conjuntabas todo, cuál era el acceso, si la base de datos, el archivo plano, todo ese tipo de cosas. Y ahora no, ahora es súper sencillo, nosotros lo llamamos Copilot Studio, Ajá. GitHub, por ejemplo, Sí. para todo el tema de desarrollo aplicativo, que también es una plataforma, la más usada para desarrollo a nivel mundial es GitHub. Entonces, ese es el segundo componente. Y el tercer componente que nosotros tenemos grande es todo el tema de procesamiento. Todo el tema de procesamiento, o sea, que ahora nosotros le llamamos Azure, ¿no? Y ahí tenemos todo el tema de infraestructura, de data y de aplicativos que montamos para ofrecer, si te fijas, de punta a punta, soluciones. Dejé fuera el tema de seguridad porque seguridad no lo puedes dejar en cada uno, tiene que ser así completamente Transversal. transversal, ¿no? Porque sin data no hay AI y sin Sí, seguridad no hay AI. O sea, claro. así de fácil. Entonces, yo creo que particularmente para cerrar la pregunta, pues a lo largo de todos estos años hemos ido tomando ahí de la industria del caminar componentes que hoy día te permiten pues poder entender todo lo que Microsoft ofrece Claro. a sus Y clientes. gaming, hardware, ¿no? Me tocó, tuvieron la bondad de invitarme a Redmond y quedé impresionado porque para uno, pues a veces uno utiliza la tecnología, pues no sé, una Surface, la utilizas normal, no te das cuenta de la cantidad de cosas que se estudiaron. Lo vi aquí en la Ciudad de México un día que vino de manera itinerante, un mexicano que por cierto además Sí. de Cancún, que encabeza, digamos, ese laboratorio. Es impresionante la cantidad de detalles, y eso es lo sorprendente y lo que conecta muy bien con los 50 años. Solo es un pedacito de una compañía enorme que le pone mucha atención a muchas cosas al mismo tiempo. Lograr eso es extraordinario. En verdad que me emociona porque primero hablando de Surface, ¿no? Que es un producto estrella para nosotros porque en muchas de las PCs y laptops aparece Microsoft con sistema operativo, con herramientas de productividad, y de pronto la gente decía, ¿en verdad necesitan un espacio ustedes para eso? Pero sí, creemos que teníamos que diseñar algo que muy basado inicialmente en el software y muy basado en cubrir muchos componentes, inclusive accesibilidad, por ejemplo, ¿no? Sí, O sea, para la gente que tiene alguna deficiencia, una debilidad, ¿no? Una discapacidad. Y cuando tú comienzas a ver no solo los componentes, sino todas las herramientas que te dan estas máquinas, ¿no? Tú dices, wow, maravilloso, ¿no? Que lo estén pensando, que tengan ese detalle, esa calidad, y entonces por eso nos alegra tanto tener la línea. Y el tema de gaming, ¿no? Normalmente, ahorita hay 5 plataformas para jugar sí. en el mundo, pero ojo, más de 2.000 millones de personas juegan en el mundo, uno de cada 4 juegan, ¿no? Y Sí. va creciendo, va a llegar a 3.000 dentro de 3 años, según lo que vemos. Hay 3 consolas, una es nuestra, Sí. Xbox. Está toda la parte pues, de los gamers más profesionales, que son todos los que trabajan sobre Windows, que pues, ya desde ahí dice que son nuestros. Y también ya nos metimos en el tema de celulares, ¿no? Con la compra de King, ¿no? O sea, Sí, Candy Crush ya sí. está de este lado. Y ahora traemos 2 conceptos que yo diría que son fuertes, ¿no? El primero es el Game Pass, que es por suscripción recibir todos los juegos, que se han hecho Que, compras significativas, adquisiciones e integraciones significativas de juegos. Y el otro es un concepto que lo van a ver fuerte, que se llama Si todos jugamos, todos ganamos. Donde claramente lo que creemos es que el videojuego, no solamente es un entretenimiento, sino también es un entrenamiento, ¿no? Para que estés desarrollando habilidades, estés desarrollando capacidades, y donde, otra vez más, la inclusión es tremenda. Estamos sacando controles especiales, estamos sacando para buscar reducir la brecha para quien tiene una debilidad y puedan jugar niños y grandes, en esa parte. Entonces, todo eso pues es tecnología y claro. cuando hablas de que viene desde la nube, pues ahí aprovechamos también nuestras capacidades en centro de cómputo. ¿Y te gusta jugar videojuegos? ¿Eres Yo jugador? fíjate que yo aprendí con un botón y una palanca, Ah, sí. y no evolucioné, Yo, y no evolucioné, me quedé ahí, admiro mucho a quien lo juega, veo a sí. mis hijos que les encanta y obviamente, a cada rato sacamos un lanzamiento y ahí Y ahí, estamos sí. todos, en la compañía, pero yo soy Somos parecidos. malo y lo que le sigue Claro, para a jugar un mí, ¿sabes qué me videojuego. gustaba? Bueno, jugaba Atari como todos, pero me di cuenta que me podía perder ahí. Y entonces, como quería administrar mi tiempo intuitivamente, prefería salir a jugar o a hacer otras cosas. Pues como que nunca me involucré tanto porque te puedes quedar ahí
días, ¿no? Digo, hay que hacerlo siempre y hoy es muy distinto, lo entiendo bien porque además, por ejemplo, justo todos estos sensores que tienen para que puedas bailar y, ¿no? Realmente ya no es, digamos, estar necesariamente sentado, hoy puede ser un montón de cosas, pero pues ya nunca me integré también a ese mundo que es fascinante, inmenso, más grande que Hollywood en términos de números. Cuando se da el desarrollo de uno de estos grandes videojuegos, pues es un presupuesto mucho más grande que el del Titanic, ¿no? Por ejemplo, o sea, es un mundo grande y que a veces al mundo de los negocios le cuesta trabajo verlo, precisamente porque quizás generacionalmente algunos no somos tan aficionados, pero hay que verlo porque es un fenómeno profundo que está transformando también a la sociedad. Lo conoces bien y como bien dices, la industria de videojuegos hoy día es más grande que la cinematográfica y musical juntas. 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 O sea, Wow. en realidad, ¿por qué? Porque hay más capacidad para Sí. estar y realmente, por ejemplo, los que ya comienzan a jugar de forma más profesional, pues la estación de trabajo, la conectividad, el teclado, el Sí. mouse, Bueno, eh, Nvidia creció así, ¿no? Empezó, Nvidia viene de ahí. viene de ahí, exacto. Nvidia viene de ahí y Habilita, ajá, precisamente con cómo tenía que ser para lo que le llaman el rendering, que es la sí, presentación de información más todo lo que haces, porque cuando juegas un videojuego colaborativo y más lo juegas en remoto, todo cuenta. claro. Todo cuenta porque pues estás en una misión con tus amigos, no todos están juntos, están compitiendo contra otro equipo y realmente la latencia o el tiempo de respuesta importa. Claro. Y ahí lo que estás hablando ya es de cómputo serio, Sí, serio. sí, serio, serio. Y eso además, bueno, pues tiene un montón de aplicaciones, por ejemplo, en el Internet de las Cosas, en ver algo en tiempo real, digamos, en una realidad virtual, etcétera. Y luego está la parte, además, de repente, LinkedIn, ¿no? Que se ha convertido más en una plataforma. En medio de la enorme polarización que de repente vemos en muchas redes sociales, LinkedIn ha surgido como un lugar civilizado, diría yo. Yo lo he empezado a usar bastante, digamos, porque la reacción que obtengo es muy, muy distinta, ¿no? Cuando comparto algún contenido, alguna cosa así. Sí, es una red de colaboración, o sea, una red social, una red de colaboración empresarial, ¿no? Este, igual guarda un lugar de liderazgo a nivel mundial. Aquí en México también, ¿no? O sea, tenemos más de 18, casi 20 millones de De- personas que se dan de alta en forma general, pero también muchos que tienen el premium y muchas empresas que utilizan el navegador, ¿no? Sí, Dentro de esto. Y la verdad que ha guardado un espacio, por ejemplo, yo diría que es la mayor base de datos de currículums. sí. Voy a hablar de México. Cuando logramos todos mantener el nivel de comunicación, nos ayuda bastante para saber qué está haciendo cada quien, Sí, de dónde lo está teniendo. Ya la forma en la que hoy día se está haciendo la comunicación, que es mucho más, te mando un video, coloco esta imagen, ¿no? Está ayudando a que todos vayamos creciendo y la verdad que sí, o sea, nos tiene súper contentos la llamada, por ejemplo, cuando la gente postea o publica ahí que está buscando a alguien y comienza a revisar, la verdad que es bastante, bastante fuerte para bastante bueno. las empresas lo utilizan como herramienta. Claro, y toda una capa ahora con inteligencia artificial, ¿no? Porque, y eso es lo interesante de esta tecnología que es transversal, por eso a mí, lo hemos platicado muchas veces, me genera tanto entusiasmo porque no es sencillo encontrar, o sea, van pasando distintas etapas en la tecnología. Y para mí son un fenómeno económico porque transforma la economía de manera profunda y esta es transversal a todo, ¿no? Y en todo este ecosistema que hemos descrito, en todo está. Y eso es interesante. Pero te quiero preguntar, ¿cuál fue tu primera experiencia con la inteligencia artificial generativa? O sea, cuando la primera vez interactuaste con ella, ¿cómo fue? Pues la primera es hablando, por ejemplo, de ChatGPT, ¿no? La verdad que cuando sale a finales fue el 30 de noviembre de 2022, Exacto. estábamos ya en diciembre con mis hijos y uno de ellos nos dijo que si ya habíamos experimentado con Dalí, ¿no? Y Ajá. y yo no había escuchado Dalí, la verdad, ¿no? O sea, Sí, lo tomamos y comenzamos a revisar y pues me impresionó, ¿no? Me impresionó y bueno, el tema de ChatGPT en aquel entonces, si recordamos, tenía un conjunto de datos fijo en el tiempo. sí, 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 Entonces exacto. era como para no solamente admirar el, Sí, el poder que tenía, pero algo que me llamó la atención fue lo sencillo que era interactuar ajá, ¿no? O sea, porque claramente como tecnólogos, ¿no? Llevábamos rato acuñando el que pudiéramos pues platicarle a la computadora. sí, Así fue como comenzamos primero con estructuras de semántica, sintaxis,
ontologías, antónimos, o sea, todo para que en algún momento me entendiera qué es lo que le estaba pidiendo. Pero cuando tú ya le decías, ¿no? Hazme un labrador con chocolate, con lentes azules, en una tabla de surf al anochecer, y te generaba esas imágenes, decías, wow, esto sí, Sí, sí me entendió primero, y después lo que me produjo, no sé si se acuerdan, pero en ese primer mes te dejaba como que hacer 2, 3 cosas, te registraste, dejaste sí, 2, 3 cosas, ya excediste tu sí. capacidad del Tus día. tokens, ¿no? Exacto, tus Exacto. tokens. Tenías que esperar al siguiente día Sí, para mejorar tu perrito, ¿no? Pero comenzabas a generar unas cosas y yo decía, bueno, primero me impresiona cómo me entiende, segundo me impresiona lo que produce, claro. porque realmente lo que produce te daba hasta como 3, 4 imágenes, propuestas de lo que tú estabas haciendo, ¿no? Entonces, la verdad que fue la primera vez que yo comencé con cogenerativa en términos de imágenes y pues sí me sorprendió. Y rápidamente, porque el componente más importante de esta nueva ola tecnológica es la velocidad, Sí. la capacidad de adopción, porque eso fue en diciembre y para enero, febrero, ya todos estábamos ahí metidos, preguntando información y viendo cómo lo usábamos. Sí, claro. Y hay que decir que además Satya, un gran visionario porque pues era una startup OpenAI, pero muy temprano el ecosistema grande de todo lo que has descrito de Microsoft, pues que ha integrado ahí y por eso es que el mercado lo reflejó así, me refiero al precio de la acción, pues es la empresa que llega a los 50 años como una de las grandes pioneras, porque lo lograron ver muy bien y hemos visto otros ejemplos, no quiero hablar de otros ejemplos necesariamente, pero pues a veces la versión al riesgo hace más lentitud y aquí es la fórmula perfecta en términos de cómo se ha dado la adopción y cómo ha evolucionado, porque ya es muy distinto aquel 30 de noviembre de 2022 y luego los primeros meses a lo que hoy estamos viendo en 2025. Y eso me lleva a otra pregunta que conjunta las dos. ¿Cómo es inmensa Microsoft? El tercer mercado internacional es una responsabilidad grande. ¿Cómo es gestionar eso? ¿Cuál es tu estrategia en términos, pues, de todos esos componentes y entender también cómo funciona la matriz de la empresa? ¿Qué partes son más verticales y qué partes son más horizontales y cómo llevar esa responsabilidad? Perfecto. Solo una precisión. Fuimos el tercer mercado que se abrió internacionalmente. Internacional, sí, Hoy día por volumen, pues, somos relevantes, pero pues pero hay sí, otros ya que hay pues, otros tienen jugadores. un, Sí, un- claro, un sí, tamaño más grande solamente sí. Por por la economía. demografía Digamos, pura, ¿no? digamos que por Eso, la economía estamos. sí, Bueno, aquí ese famoso manejo de la matriz es importante, ¿no? sí, Porque a final de cuentas nos manejamos así. O sea, todos sabemos, tenemos una capa que es la que atiende y busca traducir lo que la corporación quiere al mercado y lo que el mercado necesita hacia la corporación. Pero sí tenemos claramente una cantidad tremenda de líneas. Yo les digo que es la vertical, la horizontal y la diagonal, ajá, claro, porque todo el mundo tiene que estar buscando a quién reporta, porque es un mundo de especialización. sí, Es un mundo de especialización. Entonces, no es un tema de buscar tener todos los recursos en un solo lugar. Primero, porque no los necesitas todo el tiempo y segundo, porque no necesariamente los vas a utilizar, ¿no? Nosotros la verdad que nos servimos muchísimo, primero de la capa de Latinoamérica, cuando necesitamos algo más de especialización y sobre todo por la cercanía con Estados Unidos, utilizamos muchísimo claro. recursos pues altamente especializados que hay allá. En el mundo somos 181,000 empleados. Wow. Por cierto, un dato que lo sacó Satya, a lo largo de 50 años hemos pasado 1.6 millones de personas por Por, Microsoft. wow. Entonces somos 181,000 empleados en el mundo. Entonces seguramente podrá haber alguien con la especialización que estés buscando. Y más allá de la matriz, a mí lo que me encanta es que es muy rápido conectar y muy rápido que te ayuden. Claro. Muy rápido, porque tú levantas la mano y dices, oye, tengo un cliente de esta industria que está buscando esto, y rápidamente haces la conexión y te encuentras algún recurso en alguna parte del mundo que te puede comenzar a ayudar. Y además, pues de los creadores del Teams, no necesitas Sí, esperar a que nadie se suba a un avión, ¿no? Rápidamente puedes claro. estar interactuando, poniendo en contacto con tu cliente. Y así sucede ¿Y en con México todo, ¿eh? cuántos son? 1,200. 1200. 1,200 aquí en México. Porque nuestro modelo es mucho más indirecto. Ajá. Mucho más indirecto. Tenemos casi 7,000 partners, 7,000 socios de negocio, ¿no? En todas las capas, en la capa de distribución, de integración, de soluciones, ¿no? Pero tenemos casi 7,000 distribuidores o asociados, socios de negocios o partners que le llamamos. Entonces, con ellos tenemos la capilaridad para ir a cada parte del mercado. Entonces,
sí existe la especialización, la matriz, y básicamente lo que buscamos, pues que esa especialización, perdón, se quede donde hace más sentido tenerla. Utilizamos también mucho los laboratorios, tú nos has acompañado a Seattle y pues viste eso Sí, es una sí. ciudad, es No, una ciudad. es impresionante, es una ciudad. Una cosa que me sorprendió además es cómo ha cambiado la cultura corporativa, porque pues es un lugar en donde pues uno está acostumbrado a lo mejor aquí, en donde estamos ahora en imagen, pues tú ves personas en su escritorio y ahí lo que tienes son oficinas que llegan equipos, se juntan coyunturalmente ahí y luego se dispersan. Y me tocó ver el hackathon y ahí ves esta cultura de la empresa junta en un solo momento, porque de otra forma, pues está ocurriendo como ya es en las corporaciones pues de punta, en el mundo una parte virtual, una parte en el mundo físico, pero pues uno acostumbrado a ver grandes, como acá en imagen, ¿no? Que veo muchos trabajando en este momento, pues allá es más bien, todos llegan, trabajan efectivamente en una reunión y se van. Y de repente, cuando hay un evento, digamos, de catalizador de innovación como fue el hackathon, pues ahí sí se juntan todo y respiras ese ambiente. Pero es impresionante cómo ha cambiado, ¿no? La cultura corporativa. El hackathon es un extraordinario ejemplo, o sea, porque tú colocas un reto y todo el mundo comienza a trabajar en ese momento a través del reto. Y a veces las personas que pareciera que no están tan relacionadas con el área de solución son las que te traen las mejores ideas. Sí, Precisamente porque tienen un ángulo completamente diferente, ¿no? Y te dicen, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y una de las ventajas que se tiene también es que antes retorno de inversión era como que la variable más importante, pero ahora tiempo hacia el mercado se vuelve tan o más importante. Entonces, si te fijas, estos hackatones no solamente es decir, ya pensamos la idea, no. O sea, sácate un prototipo rápido. O sí. sea, ¿qué vas a entregar mañana que ya sea tangible, que ya puedas tocarlo? Entonces, eso también acelera mucho los ciclos de producción y de entrega. Entonces, esas formas de colaboración, pues son, yo diría que primero más divertidas, Sí. ¿no? Obviamente más efectivas, pero permiten esa colaboración para la acción muy, muy fuerte. No, a mí me impresionó mucho el capital intelectual que hay ahí, de ejecución, que además pues uno puede ser muy inteligente o tener mucha visión, pero si no ejecutas no sirve de nada. Y hay varios ejemplos que me sorprendieron muchísimo de cosas que uno no pensaría, por ejemplo, el cableado en un centro de datos de última generación, pues normalmente tiene que tener un margen de maniobra, para no te puedes quedar corto en el cable. Pero si te ahorras un metro por la escala, estamos hablando de cientos de millones de dólares y a alguien se le ocurrió con una solución ¿no? Muy simple relativamente y puede convertirse en un negocio que le genera ahorros a la corporación extraordinarios. En fin, no, la verdad es que me podría No, pasar no, pero, 200 pero años son, hablando de todo lo que pude ver. Ahora, ¿cómo es el carácter de la organización en México? O sea, en tu papel de líder, que además ha habido anuncios bien importantes para México, ¿cómo es esa parte con esa matriz vertical, horizontal, diagonal, de todo tipo, al mismo tiempo con la enorme responsabilidad de representar a la corporación en todas estas, porque para una persona común, cuando el gobierno quiere, pues dice, pues es él, ¿no? Es Rafael. Y luego ya tú conectas como conoces bien a la organización, etcétera. Pero ¿cómo es esa experiencia? ¿Y cómo ha sido sobre todo tomar ese liderazgo? pues, no, gracias. Mira, nosotros decimos, el equipo directivo de Microsoft México, decimos que tenemos el privilegio de representar Microsoft en México y de representar México en Microsoft. Claro. Y que también tenemos la responsabilidad, primero, de llevar la cultura. Y yo te diría que si hay algo importante en esta compañía es la cultura. De hecho, tú puedes decir, ¿qué es Microsoft? Es una compañía de tecnología, es una compañía de inteligencia artificial, no, es una compañía de gente. O sea, porque si para que la innovación se mantenga por 50 años, tiene que haber curiosidad y tiene que haber capacidad y tiene que haber libertad y tiene que haber un espacio donde cada una de las personas se le cumpla la misión. Si queremos que esa misión suceda en el mundo, pues primero que suceda adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo empoderas a alguien a dar lo mejor de sí? Bueno, la única forma, pues, es que se sienta cómoda, cómodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuestiones como diversidad e inclusión. Y en mis palabras, pues, diversidad es que te inviten al baile, pero inclusión es que te saquen a bailar. Claro. O sea, no que seas una Sí, estadística, no que seas, sí. no, pues vamos a ponerlo ahí porque ya Rafa nos ayuda a cubrir La cuota. la cuota, ¿no? Eso es, por ejemplo, para nosotros súper, súper importante, ¿no? Crear estos espacios, crear ese orgullo, ¿no? Crear ese orgullo. Obviamente, seguir apuntando temas para vivir 50 años,
pues tu ética y tu prestigio van primero. Sí, Van primero, ¿no? O sea, no hay una transacción, no hay un momento, no hay una presión tan importante como para que los pongas en riesgo. claro. O sea, ni nadie es más importante que el equipo en general. Entonces, mucho tiene que ver con representar y traer en cada una de las personas, porque nosotros tenemos 3 sedes, ¿no? O sea, estamos en Ciudad de México, estamos en Querétaro y estamos en Monterrey, pero tenemos empleados en 21 estados. ¿Y dónde empieza el reto? Que esos que están más remotos también ganen la identidad. ¿Y cuál ha sido tu estrategia en eso? Porque creo que ahí hay una clave que no necesariamente el sector corporativo ha logrado definir. Estamos ya avanzamos un poco más en ello, pero de repente hace unos meses estábamos en la discusión de regresar a la oficina porque ahí se crea la cultura de la organización o ser más eficientes porque trabajamos de manera remota. Y bueno, pues ustedes han logrado, yo creo que es un reto permanente, pero en tu caso, ¿cómo has logrado esa parte? Porque se construye en lo remoto y se construye en lo físico, pero ¿cuál es hoy, y te pregunto hoy, la fórmula que vas utilizando en ello? Pues mira, la estrategia es muy sencilla, ¿no? Tener gente más inteligente que yo en mi equipo Muy bien, y ya con exacto, eso ya, claro, ya la hacemos, ¿no? Pero, y obviamente nosotros pues nos tenemos que tomar nuestro propio tequila. O sea, sí, imagínate, teniendo herramientas como el Teams y el correo y los SharePoints, pues no le puedes decir a la gente, pues vénganse todo el día a trabajar porque claro, la única forma en la que podemos ser productivos es si estamos unos al lado del otro, ¿no? De hecho, le tenemos que decir, pues aprovecha bien tu tiempo, ¿no? sí, O sea, aprovecha bien tu tiempo. Pero básicamente, pues tecnología, obviamente, tiene que venir. Nosotros tenemos que ser el paciente cero en términos de uso de tecnología, de eficiencia. Número 2, confianza, confianza absoluta. O sea, obviamente aquí medimos a la gente por impacto, ¿no? sí, Entonces, si alguien de pronto dice, oye, pues es que yo voy todos los días y estoy 12 horas, pero mi impacto es pequeño, pues no tiene un punto adicional. O sea, claro, y por otro lado, si alguien de pronto dice, oye, yo he logrado un concepto que nosotros ya no le llamamos eh, eh, balance de vida y familia, sino le llamamos integración de vida y familia. O sea, ya no es Work and Life sí, Balance, es Work and Life Integration, porque ¿en qué momento estás viviendo y en qué momento estás trabajando? ujú, Ya no es 9 a 6, ya es, ¿sabes qué? La siguiente hora voy a comer con mi familia. La siguiente hora voy a hacer esto. Entonces, que realmente puedan hacer ese cambio es súper, súper importante. Pero entonces, confianza, comunicación. Yo, y pues, bueno, tú conoces a Tere, ¿no? Pero el tema es comunicación todos los días, en todo momento. Y en los dos sentidos. O sea, no es un adoctrinamiento. No es sí, simplemente el himno de Microsoft, sino el tema es que todo el mundo se sienta completamente empoderada o empoderado a decir qué le gusta, qué no le gusta y ajustar rápidamente. claro. Y en la parte de confianza, que eso es importante, ¿qué tanto el tema de control? Porque si hay compañías que, por ejemplo, dicen, pues muévele al mouse para que vean que estás trabajando, y cosas un poco ridículas. Pero ¿cómo es esa parte de evaluar? Sobre todo porque, pues si la métrica es impacto, pues va revisando el impacto. Lo hacen trimestral una vez al año y hacen la típica clasificación underperformer, performer y overperformer. Es esa clasificación y lo que hacemos es, nosotros tenemos un modelo que es anual. De hecho, le llamamos una remuneración por cada año. Tú puedes estar muy bien un año y el siguiente El año, pues, siguiente. no, o al revés. Entonces buscamos no ser la anécdota o no manejar con los retrovisores, ¿no? Entonces, Sí, cada año. Y luego tenemos un modelo muy basado en el gerente. O sea, lo que tienes que, si tú quieres desarrollar más, tienes que basar mucho en el gerente. Y tenemos un modelo para los gerentes que se llama modelar, coachar y querer. Me cuesta porque me lo sé en sí, inglés, ¿no? sí, Model, sí. coach and care, ¿no? Ajá. Entonces, todos los gerentes lo que le dices, tienes que estar todo el tiempo al lado de tu equipo haciendo esto. Y yo diría cada determinado tiempo, vamos a decir cada trimestre, hay una reunión que le llamamos Connect, donde en un principio del año, cada quien, incluyéndome, me dicen, esto es lo que esperamos de ti. Y no tiene que ver solamente con las métricas de negocio naturales, que Sí, pues esas obviamente tienen un peso significativo, pero tiene que ver también con qué más vas a hacer en términos de desarrollo del equipo, en términos de imagen de la compañía, en términos de construcción de capacidades, ¿no? Y tú todo eso lo vas poniendo ahí. Y cada trimestre tienes esta reunión y se va documentando. Se va documentando eso para que de alguna manera ya no llegues al final del año y de pronto te lleves la sorpresa de, pues claro. andabas mal, ¿no? Sí, O
si vas haciendo algo bien o si algo te está faltando ahí mismo y se van dejando esos pasos. Entonces, yo te diría que es algo continuo, es algo continuo. Mucha gente lo hace de forma remota, no tiene su jefe aquí, Claro. entonces, pero no lo necesitas. O sea, si al final de cuentas se sienta contigo y sacas un espacio de la dinámica semanal, de la mensual o de la trimestral para decir, oye, tenemos que hablar acerca de cómo va tu desempeño, tu impacto y tu movimiento. Qué interesante. ¿Y cómo estás utilizando hoy, 2025, la tecnología y particularmente la inteligencia artificial generativa en términos de la capa transversal? Por ejemplo, ¿cómo es tu experiencia? Y como dices, bueno, pues hay que tomar el propio tequila. ¿Cómo lo has tomado? Y sobre todo hay que tomar tequilas que apenas están forjando, ¿no? Eso también sé que van viendo cosas más adelante y dices, uy, pues este tequila, a ver, ¿a qué sabe? ¿Cómo es en tu caso y cómo en el trabajo cotidiano, cómo lo estás utilizando? Me encanta también la pregunta, gracias. Antes de contestarla, nada más para que todo el mundo tenga contexto, si bien la inteligencia artificial generativa, voy a ponerlo así, da luz a Sí, finales de noviembre del 2022, nosotros que fuimos de los primeros que tuvieron productos, el Copilot nace en noviembre del 2023. sí. O sea, no llevamos ni un año y Y un medio de que, de de que esto que pasó claro, de visión a ejecución. Entonces, estamos apenas y va muy rápido, pero estamos apenas con la adopción. Por ejemplo, te platico lo que estamos haciendo, por ejemplo, para los equipos de ventas. Ya creamos agentes. Entonces, ya creamos agentes. Entonces, cuando una persona de ventas va a reunirse con alguien, hay agentes que le permiten poner tu nombre y el agente va y le trae toda la información relacionada contigo. Y entonces le hace una sinopsis de quién es tu trayectoria, ahora sí que qué es lo último que se sabe acerca de ti. Después, como saben qué compañía es, ¿no? Grupo Imagen, nos trae toda la información de imagen. Hay otra gente más que le platicas la industria de medios, y te dice cuáles son las tendencias, qué es lo que está afectando, qué es lo que está teniendo. Traen información de base de datos, inclusive de especialistas y demás. Entonces, yo te diría que la preparación para una reunión que antes pudieras no haberla hecho o te podría haber llevado muchísimo tiempo, ahora a través de agentes es muy rápida y te permite llegar con algo ya muy concreto para no pretender saber más que tu cliente, pero claro. al menos tener una buena base para decirle, para saber con quién estás hablando, qué en ese momento puede estar en el tope de su mente, ¿no? Qué debe estarle preocupando por la industria que atiende, ¿no? Y de alguna manera también te ayudan a preparar lo que son para nosotros las razones de la llamada, ¿no? Para decir, oye, me encantaría mostrarte esto. Y también van a bases de datos de cosas que ya nos sentimos orgullosos que estamos haciendo y diciendo, ¿sabías que con una compañía así en Australia Claro. nosotros tuvimos esto? ¿Te interesa? Yo no soy el experto, pero podría hacer la conexión para que veas qué es lo que está sucediendo. Entonces, ahí, por ejemplo, te das cuenta cómo la inteligencia artificial ya potenció las capacidades de algo que antes pues era mucho más de sacar la cita y vamos y Y platiquemos qué es lo que podemos hacer. claro, y los tiempos se van iterando muy rápido. ¿Y y cómo lo utilizas en términos, por ejemplo, ya lo tienes en la capa de tu correo, y le dices porque eso todavía me está costando trabajo, o sea, digamos, o la agenda, ¿no? No he logrado utilizar la agenda, porque además dices algo bien importante, no, o sea, la inteligencia artificial generativa es la base, pero hoy estamos en el agenting AI, digamos, o la de agentes, que además es multimodal porque interactúas con muchas otras, o sea, no solo es el siguiente mejor token, sino es esto que estamos hablando de cómo interactúas con distintas bases de datos, con esa arquitectura y luego danos resultados. Y vamos a ir a la embodied AI, ¿no? Es decir, cuando tienes un objeto que tiene esas características y que está operando en el mundo, que ese es pues un paradigma que está ahí enfrente, pero ¿cómo la vas utilizando? Porque no es sencillo, ¿no? De repente parece fácil. Le puedes preguntar al propio Copilot, oye, ayúdame, ¿cómo le hago? Y sí, yo lo hice con Excel y me funcionó muy bien. O sea, porque hoy tienes un maestro ahí enfrente, ¿no? Y a mí me parece que es el gran momento de estar modo aprendizaje y autodidacta. Yo creo que es el mejor momento para aprender, el mejor momento. Y no todos son agentes, por ejemplo, lo que nosotros tenemos en las herramientas de productividad, lo que te permite es ya no comenzar de cero. Tú Claro, agarras un documento, tú te pones a escribir un documento en Word y luego le dices a PowerPoint, hazme una la presentación. presentación de tanto, en tal idioma, te lo hace. Terminas una reunión en Teams y le dices a Teams, hazme una minuta de lo que sucedió en esta reunión. Y la ventaja, y fíjate, por eso le hemos llamado Copilot, ¿no? O sea, Sí, porque el piloto eres tú.
lo que te da es una base que ya después tú terminas de revisar, pero ya te quita el empezar de cero, ¿no? Como cuando decías, tengo que hacer una Sí, presentación y tenías tu hoja en blanco, ¿no? sí, Y sí. tenías que ir a buscar hasta qué Qué- formato y qué fotos. O sea, realmente ahora te deja, tú hay un trabajo, Sí, y eso también es importante apuntarlo, ¿no? O sea, nosotros seguimos convencidos que la base de la evolución y la innovación sigue siendo el ser humano. Ese es el piloto. sí, Pero le vamos a dar todos los copilotos para que de alguna manera pueda maximizar su tiempo. ¿En qué? En la conexión de los puntos, en la toma de decisiones, en darle significado a lo que te están dando, o decir, ¿sabes qué? Esto que me produjo no es tan bueno. Ya después te voy a mandar a alguien para que te enseñe, por ejemplo, todo el tema de correo, lo que estamos haciendo, porque te prepara para tu siguiente, en nuestro caso, para la siguiente reunión. Oye, tengo una reunión, mi siguiente reunión es esto, ¿qué fue lo último que vi? claro. Y entonces, curiosamente, te va a ir a traer toda la información de la última vez que nos vimos, ¿no? Ah, pues estuvo aquí y esto es lo que ha publicado y esto es lo que ha dicho, Entonces, te comienza a jalar la información y ya no tienes que estar con, ¿en qué carpeta lo Sí, puse? ¿Qué fue lo que acomodé? Todo eso comienza a ser, ahora, todo es muy nuevo. sí, O sí, sea, si tú agarras y dices, oye, pero ¿por qué no lo sé de hace un año? Seguramente hace un año nadie lo sabía. claro. Y lo más importante es experimenta, experimenta, experimenta. O sea, porque eh, la adopción te va a llevar el día de mañana a la adoración. Porque va a llegar un momento que vas a decir, sabes que yo ya no puedo dejar de estarlo consultando. Y no es tanto por la dependencia o por el consumo, sino porque te prepara mucho mejor. Ya no hay ningún valor en saberte las cosas. Sí, O sea, no, la inteligencia artificial te da acceso a toda la a toda la información del información. mundo. Claro, Entonces ya no hay un valor en decir, yo sé en qué año se fundó tal cosa. Yo también, nada sí, más dame 2 segundos y te lo digo. exacto. Pero Y ¿qué haces con eso? Ese es el valor. sí, el otro día, por ejemplo, le preguntaba, quería saber ahora con la coyuntura del Papa, ¿cuál fue el Papa más joven? Entonces ya me dijo, pues uno en 1300 de los Medici, no sé qué. Pero pues entonces mala pregunta, porque quería saber recientemente, como para tener una idea de qué estamos hablando, ¿no? Y entonces ya te decía, pues, bueno, de la época moderna el más joven fue Juan Pablo II, 50 y tantos, y entonces va entendiendo tu contexto, ¿no? Y eso es lo maravilloso de ello. Ya no es la típica búsqueda en donde tienes páginas indexadas y ahí tú le vas encontrando. Se vuelve contextual y es todo un cambio. Ahora, ¿cómo ves la parte de hablarle? ¿Le hablas? Porque ahora eso ya también va cambiando. Está cambiando y antes de entrar a la parte de la voz, nosotros decimos que el valor de la respuesta depende de la calidad de la pregunta. Exacto. Y nos estamos hasta autoentrenando a preguntar bien. Sí, sí, están ¿No? haciendo O periodistas sea, todos. todos, todos, Exacto. todos, todos, porque preguntábamos de una manera y contestaba y decías, sí, pero no era lo que quería decir, pues dilo Claro. bien, ¿no? Sí, Entonces estamos ahí trabajando. Mira, quiero ir un poquito de forma general, solamente porque esto que acabas de decir de la voz y de la escritura y la pregunta, es importante recordar qué es la inteligencia artificial generativa, sí, ¿no? La inteligencia artificial generativa, que no es la primera inteligencia artificial, eh, llevamos décadas como sí, humanidad buscando esto, es aquella que genera, de ahí le viene el nombre, una, una secuencia que responde de forma informada y ordenada, o de la mejor forma y ordenada, a lo que le solicitaste. sí, Entonces, si fue una música, si fue un poema, si fue una imagen, si fue un texto, tiene esa capacidad para entregarte eso. Y lo hace en base a 3 elementos. El primer elemento es interfase, intuitiva, natural. Ya sea, ya sea que teclees, pero ojo, yo me puedo equivocar hasta el teclear sí, y teclearlo mal y escribir, y me va a entender qué es lo que le quise decir sí, y lo coloca, ya sea en base a voz o ya sea en base a decir, escucha esta música y dime qué tipo de música es y demás. Entonces lo hace en base a lo que tú le des de manera muy sencilla. Entonces, pero de manera general utiliza la interfase más común y poderosa que existe en el mundo, que es el lenguaje humano. sí, Y exacto, de los creadores de Windows, pues así, claro, así de fácil lo tenemos que hacer. Lo segundo es datos. ¿Cuáles? Todos. todos, sí, Todos. Te trae todos los datos, todo lo que tú quieras. En la medida que tú generes eso, te los va a traer, ¿no? Y lo tercero es lógica. ¿Cuál? Cada vez más compleja. Cada vez que vemos, por ejemplo, que GPT cambia de 3 a 4 y de 4 a 5, crece 10 veces su capacidad. Y esa capacidad es una capacidad que te permite correlacionar una gran cantidad de cosas.
Entonces, yendo a la parte de voz, ¿no? Lo que le llaman speech to text o text to speech, ¿no? Al final de cuentas, si te fijas, lo que hace es una traducción. Sí, sí, Lo que hace es exacto. una Que, traducción que es bien rapidísima. interesante eso que mencionas porque al final tokeniza toda la información, ¿no? Entonces, que tokenizar a lo mejor puede resultar complejo. El otro día le entendí más porque tiene muchas matemáticas allá abajo, pero es exactamente lo que hace. Yo estoy hablando y eso lo transfiere a un texto. Ese texto es tokenizado, digamos, es la interfase con la que realmente por el sistema, que en realidad son matemáticas abajo de cada letra, ¿no? Pero lo que resultó magia casi, pues que cuando tienes una cantidad inimaginable de datos, encuentra la coherencia y da el siguiente mejor token, digamos, o resultado de esta manera contextual y se vuelve casi mágico porque es un poco lo que somos los humanos, ¿no? Es correcto, o sea, emula mucho la forma neural en la que nosotros trabajamos. Y este concepto que tú bien hablas de tokenizar, ¿no? No solamente produces lo que te hubiera costado tiempo buscar en una biblioteca, por Sí. irme ya, ¿no? Sino que tú puedes decir, yo quiero que me hagas en tal lenguaje de programación que no conozco, nunca lo he Sí. tocado, un programa que haga un algoritmo que resuelva esto y me lo entregue de esta forma. Tokeniza, te genera el código, te lo hace y te lo entrega. Y tú dices, ah, caray, ya estoy programando, Sí. ¿no? Pues sí, ya estás programando. O sea, y como ya existen máquinas, te ayudan a cocinar, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. sigues ciertas instrucciones y haces, Y, y tú dices, oye, yo no sabía hacer ese guiso, pero claro. ya lo está haciendo de una manera tremenda. Entonces, realmente son herramientas. Y eso me lleva a una parte interesante, ¿no? O sea, eh, nos llama mucha atención la inteligencia artificial, pero también pudo haber sido la fuerza artificial cuando comenzamos a utilizar poleas, grúas, montacargas. O pudimos haber hablado de velocidad artificial con la bicicleta, la moto, el avión, ¿no? Sí, Nosotros creemos muchísimo que estamos ya entramos, así como fue la revolución industrial, que ya entramos en la revolución intelectual. sí. Y que la revolución intelectual, lo primero, así como cuando vino la revolución industrial y todo el mundo decía, ahora cómo lo hago en línea, ahora cómo lo hago una producción masiva, ahora cómo lo hago cada vez más automatizado en términos de producción, ya tenemos que pensar en eso. O sea, la revolución intelectual nos llevó a tener ya herramientas que nos permiten ahora que nuestro intelecto se utilice ya no para cuestiones básicas. Eso ya se lo podemos dejar a la herramienta de inteligencia artificial de nuestra confianza y ya podemos trabajar ahí. Y esta revolución intelectual es lo que realmente nos va a ayudar a irnos a otros niveles, a otros niveles. Yo casi no me puedo imaginar lo que un niño que ahorita está empezando la primaria va a saber cuando termine la preparatoria, con ese tipo de herramientas, Claro. comparado con lo que una generación, pues como la mía, ¿no? Pudo haber acumulado y todo lo que puede trabajar. Entonces imagínate nada más el potencial que vamos a alcanzar en una vida. Y creo que el nombre del juego se llama cómo actualizar tu marco de referencia en términos de los diálogos que tienes con muchas empresas. Es cómo, primero, lograr un caso de uso concreto y rentable para la compañía, pero al mismo tiempo, cómo no tratar de eh, buscar la solución al problema que no es el problema. Que un poco ahorita lo mencionamos con el tema de Bill Gates. Tipo, no quiso revolucionar las máquinas de escribir en 1975. Se dio cuenta que este era un nuevo paradigma y un cambio total, digamos, en la forma en la que gestionamos información. Entonces él no dijo, yo voy a revolucionar el mundo de los periódicos o el mundo de las máquinas de escribir. No, creo que no. Y es un poco el reto que hoy tenemos porque, pues hay una parte creativa de imaginación para actualizar tu marco de referencia y de conectar los puntos con lo que ya existe y lo que puede ser, ¿no? Y a partir de ahí, los que lo logran, pues pueden ser ampliamente exitosos comparados con los que están más cómodos, ¿no? Y esperando a que la tecnología los alcance. Pero con la velocidad que llevamos, esas ventajas pueden ser insalvables si te quedas un poco lento. Y lo digo también como país, ¿no? El reto enorme que tiene México, pues para ese niño, ¿no? Para que ese salto sea de rana y esté clase mundial en poco tiempo. Completamente de acuerdo contigo, ¿no? Habemos compañías que buscamos una solución para tu problema y también habemos compañías que buscamos un problema para nuestra solución, ¿no? Claro, exacto. Y aquí se trata de buscar rápidamente adaptarte a modelos nuevos que probablemente ni siquiera has tenido, ¿no? Ni siquiera has tenido. Y ahí es cuando pensamos en las nuevas tecnologías, ¿no? Yo siempre utilizo el ejemplo, a mí me encanta el ejemplo del horno de microondas, porque fue una tecnología, y traigo aquí unos datos para compartirlo contigo y con tu auditorio, ¿no?
En 1945 se patentó el horno de microondas. En 1953 llegó al hogar. Hasta 1971 tenía el 1%, todo esto es en Sí. Estados Unidos, tenía el 1% de participación en los hogares. En 1986 el 23% y para 1997 el 90%. Cuando llegó, no fue entendido. De hecho, todo el mundo comenzó a decir que te iba a dar cáncer, Sí, sí. que iba a explotar, que se iba a acabar con toda tu energía. Después, no tenías la infraestructura para manejarlo. O sea, no tenías ni Claro. dónde colocarlo, una Sí. repisa, dónde va, arriba, abajo, dónde lo pongo, qué coloco. No tenías tal vez hasta las cosas que podías meterle, ¿no? Ten cuidado, metes un tenedor y va a volar, ¿no? No había un caso de uso. Sí. Y después comenzamos todos a entender que era más peligroso poner a hervir agua en un recipiente que se derramara y apagara el gas, que era más peligroso cocinar en aquel entonces también por las cubiertas que Sí. existían en los sartenes, que calentar. Decían le va a acabar los nutrientes, que no acababa con los nutrientes, un proceso ¿no? Ajá. Y comenzó a generar casos de uso que a lo que respondieron fue tiempo. Sí. Porque no es que el horno de microondas nos trajo algo más sabroso. Lo que nos regaló fue tiempo. Lo que nos regaló fue decir, puedo pasar de congelado, y creó una industria que no existía. Antes de que esto llegara no existía el pasillo de congelados, Claro. porque pues Sí, no había. todo lo cocinabas y te eran otras cosas, te resistías a dejar tus ollas, ¿no? Pero realmente lo que me imagino que en este punto que platicamos, el tema es cómo le doy más tiempo a la gente, Claro. ¿no? ¿Cómo le doy más Y, tiempo a la y gente? sobre todo como si estás en 1945 ya está el horno, en 1950 ya tienes palomitas. Eso es el reto hoy, porque pues no puedes esperar hasta el 90 y tantos para tener palomitas, 90%, no, o sea, mercado 90%. No, el gran reto y el estrés, digamos, que seguramente en muchas conversaciones que tienes es, oye, pues yo necesito, o sea, ya está el horno 1945, necesito que, más, me tardé, para el 47 ya tenemos palomitas, porque Claro. tu competidor ya tiene palomitas. Ya lo tiene. Y ahí, conectando con la pregunta que decías, ¿no? Las pymes. Sí, O sea, ¿quién más? O sea, obviamente las grandes compañías están haciendo inversiones y todo y van a sacar soluciones maravillosas, siguen sacando soluciones maravillosas. Pero, por ejemplo, ¿a quién le ayuda una gente más a una pyme? La pyme debería ser el que quiere más. ¿Por qué? Porque son recursos. Son recursos que puede sumar rápidamente y sobre todo en su modelo de arranque, una startup, ¿no? Una fintech. y las Debería estás comenzar. viendo, bueno, hemos visto algunos casos, pero ¿cómo estás viendo a las pymes en México relativo a esta discusión para que tengan palomitas rápido? Gran punto también, mira, a ver, ahí me voy a ir a otro concepto que por cierto lo acuñaron ustedes en los medios, ¿no? Lo que le llaman el darwinismo digital, Sí, ¿no? Que realmente hoy día ya no es el más grande ni el más fuerte, sino el más rápido y el que aprende más rápido y el que sí, aprende a una mejor velocidad, el que termina acabando con las otras especies. Entonces, yo creo que la ventaja es ese espíritu y esa velocidad y esa falta de toda una infraestructura o estructura, vamos a llamarle estructura encima que tiene una pyme, le puede jugar a favor, porque puede cambiar su modelo de negocios, no está tan comprometido con algo y lo que tiene que mantener es ese objetivo. Si te das cuenta, cuando ellos vieron ese chip y dijeron, ya tenemos el componente que necesitábamos, pues no tenían nada, claro, sí, ¿no? tenían una idea, pero también no tenían nada que cuidar. Sí, es cierto. O sea, no tenían absolutamente nada que Y por cuidar. eso en la historia corporativa lo que vemos, hoy hay una gran pregunta, ¿van a ser los incumbentes o los pioneros? ¿No? Y eso es interesante, no sabemos, porque ha habido dos revoluciones, ¿no? Por ejemplo, en el Internet fueron los pioneros, pero en los dispositivos móviles fueron los incumbentes. Y entonces ahora yo creo que pueden ser todos al mismo tiempo, ¿no? No sabemos, en eso estamos. Creo que la cancha se raya de nuevo y todo el mundo tiene que detenerse porque lo que te hizo llegar hasta aquí no necesariamente No. te va a llevar al siguiente paso, pero aquí voy a otra de las características fuertes que tiene la inteligencia artificial. Yo creo que por primera vez como humanidad estamos conociendo una tecnología que está llegando a todos lados a una velocidad tremenda, pero que es 100% democrática. Sí, O sea, no es que salió y entonces tú necesitas poner todo tu patrimonio para tenerla, ¿no? sí. O sea, está en Incluso en la cuestiones de estructura de dólares lo que costas, ¿no? cuesta. Porque este tema de DeepSeek, de esta compañía, el R1 que sacó, que además es interesante, la Microsoft pues dice, pues ya está,
integrado, ¿no? O sea, no, eso no es un problema, porque como uno no puede saber lo que no sabe, lo que sí es una estructura abierta que se adapta rápidamente, ¿no? Correcto. Es el nombre del juego. Pero cambió la estructura de costos súbitamente en términos, bueno, todavía estamos en ello porque esto es muy reciente y esto, a lo mejor ahorita que terminó la entrevista ya apareció una Ya cosa apareció uno que nuevo. cambió el paradigma y ya en fin, muchas cosas pueden cambiar, pero lo que pensabas que tú decías, oye, un motor de combustión interna cuesta desarrollarlo, voy a decir 100,000 pesos, y de repente dicen, no, mira, alguien lo hizo por 20,000. Correcto. Y eso cambia todo, ¿no? A lo mejor no es tan bueno como el otro, pero pues, es un motor. Y entonces ese mundo es el que nos tenemos que adaptar bien rápido para que tengamos palomitas, porque además el horno cambia de precio muy rápido, en fin. O sea, hay varias variables en ese gran ejemplo que nos has compartido. Te quiero preguntar, Rafa, de otra parte que es pues más personal, ¿no? Desde que has vivido en Lima, Perú, yo voy a estar por allá, pero ¿Qué además vas que para te allá? gusta el fútbol americano, ¿de dónde vienes, digamos, y cuál ha sido esa historia que hoy te lleva además a tener un papel muy activo? Además, claramente, sin que me lo cuentes, pues eres alguien que entrega su tiempo, eres presidente de la Canieti, porque todo va más allá, digamos, del número y de la responsabilidad corporativa. Hay una misión que va un poco más allá y lo refleja tu biografía. Pero quiero irme al tema que estamos platicando antes de empezar a grabar, que es el fútbol americano en tu vida y cómo te asumes en esta historia que has ido construyendo a lo largo de estos años. Pues mira, ya pasando esa parte, realmente yo siempre me gusta decir que mi familia es mi religión, el fútbol americano es mi pasión y la tecnología es mi vocación. Guau. Y básicamente porque riman, entonces ayuda un poquito allá a Sí, es conjuntar, muy, ¿no? muy buena definición. Obviamente, súper contento y agradecido por la familia en la que soy parte, ¿no? Pero la familia también va teniendo su evolución. Ya mis Sí. 2 hijos están en la universidad, afortunadamente, y entonces de pronto te queda un poquito más de tiempo para invertir, sin quitárselo a nadie, invertir. Entonces, a nivel de, primero voy a ir a la vocación, ¿no? O sea, pues ya me ha tocado llevar varias, aquí en México, varias direcciones generales de compañías, pues que participan muy activamente. Y junto con Microsoft, que Microsoft siempre ha sido muy activo en la Canieti. La Canieti es la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnología de Información. Aglutina más de 1,000 empresas, tiene muchas sedes en el país, representa más del 7% del Producto Interno Bruto. La electrónica es lo segundo que más exportamos después de la automotriz. Son empresas son 3 industrias, perdón, que en su conjunto de lo mejor pagado en términos de empleos. Representamos más de 1 millón de empleos directos, más todos los indirectos, una tercera parte de la inversión extranjera. Entonces, vamos a llamarle la Cámara de la Tecnología. Sí. Y Microsoft ha sido muy activo, la verdad que hemos estado trabajando ahí. Y de pronto, pues se dieron las cosas para poder tomar la presidencia de la Canieti. Y pues a mí me pareció relevante para seguir aprendiendo, para seguir contribuyendo y para seguir trabajando. Y es súper gratificante porque ahí pues soy hermano de todos mis competidores, Claro. los represento a ellos, me dan su confianza, y entonces juega pues esta dualidad de empresa-persona, Y además en un gran momento geopolítico, ¿no? por Porque supuesto. hay una parte muy importante de toda la cadena electrónico y tecnología que está vinculada a China. Y hoy lo que estamos viendo hasta hoy, quién sabe, porque Donald Trump es un poco volátil, eh, pues está cambiando y hay una parte que se va a relocalizar o hay interés en que se relocalice. Y cuando uno estudia los números de la región Norteamérica, los que se van a graduar, la capacidad instalada de los que van a producir, pues te das cuenta que Estados Unidos solito no le alcanza. Y va a requerir de Canadá y va a requerir de México. Y Correcto. entonces es una industria que si hoy es grande con los datos que nos has descrito, es pequeña relativo a lo que va a ser y muy pequeña con respecto a lo que puede llegar a ser. Así es como lo vemos, exactamente. O sea, nosotros queremos, bueno, somos parte del bloque económico más grande del mundo, 27 trillones, que ahorita sí está pasando por muchos ajustes geopolíticos y definiciones, pero a mí me gusta pensar que, por ejemplo, México y Estados Unidos no tienen un comercio. O sea, estamos ligados, o sea, Sí. tenemos una ponle lo que quieras, coproducción, coparticipación, coinversión, con lo que quieras, ¿no? Pero es una locura. O sea, todos los días de México a Estados Unidos cruzan entre 15,000 y 20,000 trailers. Todos los días. Si sacamos si los juntamos defensa con defensa, llegarían de Houston a Dallas. Ah, wow. De ese tamaño, ¿no? Sí.
O sea, hay 796 vuelos entre Estados Unidos y México, México y Estados Unidos al día, ¿no? O sea, si tú comienzas a ver 200,000 autos cruzan al día, 550,000 personas cruzan ya por los Sí. distintos medios. O sea, realmente somos el intercambio más grande del mundo y estamos unidos, ¿no? En ese trabajo. Pues, yo represento una empresa Sí. ahora sí que de origen americano. Entonces, en la electrónica, por ejemplo, todo el tema de semiconductores, pues Sí. nos presentamos como un espacio natural para crecer en términos de tecnología. Y hay espacios aquí, por ejemplo, en Jalisco se han hecho cosas maravillosas por años, ¿eh? Sí. No es que empezamos hoy, por años. En términos de tecnología e información, todo el tema de nearshoring, ¿no? Y con el mismo uso horario y con lo que manejamos, lo que tenemos. Y obviamente es un momento de apuntalar y poder trabajar en todo tipo, call centers, desarrollo aplicativo, soporte, manejo. Somos el quinto país que más ingenieros produce en el mundo. Tenemos un bono, digamos, de población muy grande. Somos bien trabajadores. Sí, bueno, ahora que vino Satya a México, y me acuerdo que Carles Abarca le decía, nosotros somos el TEC, y le decía, "Pues claro que los conozco Claro porque que los tengo un conozco. montón trabajando allá en Hay un Redmond, montón ¿no? allá en Porque Redmond. somos talentosos, o sea, digamos, el país no solo es condiciones logísticas, geográficas, etcétera, tamaño de mercado, el talento, y lo decías, en el caso de Microsoft, es una empresa de personas. Empresa de personas, sí. Y siempre hemos dicho la creatividad del mexicano. Pues este es el momento. Ya, ¿no? este es el momento. Este es el momento. Y más cuando las herramientas están otra vez más democratizadas, cuando tenemos este trabajo, creo que definitivamente este es un momento. Y estas industrias son muy bonitas, ¿no? O sea, yo sé que todas las industrias tienen su parte linda, pero a mí me encanta todo lo que pueden hacer porque son transformadoras. O sea, cada vez que se están abriendo centros de nearshoring en Ensenada para atender California, en Aguascalientes, en Mérida, en muchos lugares, ¿no? O sea, obviamente en los naturales también, pero comienzas a cambiar y comienza un ecosistema de evolución tremendo, porque es escuela, es obviamente las bases con las que te apoya todo lo que es el gobierno estatal, federal y demás, y es comenzar a crear este desarrollo, ¿no? De gente, de gente. Entonces, esa parte me gusta y estamos pues, a tus órdenes también en la Canieti. Y entonces ya hablamos de religión, ya hablamos de vocación, pues ahora vamos a la pasión. ¿no? Claro. No, o sea, pasión es cuando la emoción supera la razón. O sea, ¿por ¿Cuál es tu qué equipo para saber dónde está la pasión? Dallas Cowboys? Muy bien. Para que todos estemos Históricamente. en la misma página. Aquí Juan Carlos, que es mi productor, ¿no? Ya lo perdimos. No, tenemos ¿es varios Cowboy? invitados, tienes varios. Por ejemplo, Buenísimo. estuvo Juan Carlos Baker, que Ah. es fan también. Bueno, no fan, pero es apasionado de los Cowboys. Buenísimo. Bueno, entonces, pero más allá de que me guste y disfrute, ¿no? Y que tuve la oportunidad también de participar en él y mis hijos también, yo encuentro muchos valores formativos para el trabajo en equipo en los deportes de conjunto, el que sea. El que yo conozco es este. Y este en particular tiene mucha fuerza en términos, por ejemplo, de que cualquier cuerpo es importante para el fútbol americano. O sea, tú nada Sí. más dices, oye, no, pues es que esta persona tiene estas características, me sirve para esto. Corre rápido. Carro, sí, Exacto. sí, correcto. Y luego hay mucha especialización ofensiva, defensiva. Sí. Y hay mucha coreografía y manejo y entendimiento, y hay mucho, vas por el equipo. Y ahí tú comienzas a ver, por ejemplo, el respeto por tu equipo, por el coach, por los referees. Tú nunca vas a ver en el fútbol americano que marque algún referee y alguien le vaya a reclamar. Claro. Jamás lo has visto. Sí. O ves que alguien cometió un error y que sus compañeros vayan y le digan algo. Jamás. O sea, de hecho lo saca la cámara y es la persona más solitaria del equipo, ¿no? Claro. Son deportes mucho de ir abajo y buscar remontar, de olvidarte lo que dice el marcador y estar trabajando en la entrega. Deportes de contacto donde terminas con el que tuviste enfrente, pues todo el partido te la pasaste llevando bastante fricción y termina el partido y pues, te das un buen abrazo porque lo hicieron bien. Y esa parte, pues queremos también que se lleve. Entonces, tuve ahí el llamado de unos buenos amigos en EFBA, Escuela de Fútbol Americano de México, para buscar trabajar. Y ahora no solamente el fútbol americano, vamos a llamarle tradicional en el equipado, Sí. sino que el fútbol bandera se volvió deporte olímpico, se anunció al cierre de París. De París.
Y pues también para el fútbol americano somos bien, bien buenos, ¿eh? Para el bandera. O sea, las mujeres han sido Sí. campeonas mundiales. Bueno, salió en el Super Bowl esta mujer que Sí, nomás es sí, una, no, es maravilloso. impresionante. Y los hombres han quedado en segundo lugar a nivel mundial, ¿no? Porque obviamente. Eso no sabía. Sí. Ven ahí los campeonatos mundiales. Igual en el béisbol somos muy buenos, ¿eh? Sí. Sí, no Dicho somos. sea de paso, Exacto. el pasado campeonato, pues ahí quedamos en tercer lugar, pero pues entre Japón y Estados Unidos apenas se pudieron con nosotros. Sí. Entonces, pues un poquito de granito de arena, sobre todo metido en la formación de niños, ¿no? Hoy día que necesitamos que jueguen videojuegos, pero también necesitamos mucho más que hagan esos 60 minutos todos los días de ejercicio, de coordinación, de colaboración, que generen sus amigos, sus hermanos en el propio campo. Pues en eso estamos y es lo que has visto también porque pues a través de LinkedIn trato de mezclar un poquito lo que hacemos en Canietti, lo que hacemos en Microsoft y también lo que ya estamos apuntalando aquí desde EFA. Pues ya hablamos de religión, de vocación y de pasión. Rafa, muchas gracias por la generosidad de tu tiempo. Siempre un gusto platicar contigo porque además, pues obviamente hablamos mucho de tecnología. Ambos, pues es tu trabajo todos los días. Proyectar esos próximos 50 años de Microsoft. Bueno, siguientes 39 en México o los que vengan. Correcto. Pero además con la velocidad que hoy lleva este ritmo de innovación para que tengamos horno de microondas, palomitas de microondas en 1946. Ya me puse muy ambicioso, pero para que la innovación sea muy rápida, porque de otra forma nos podemos quedar atrás y ese es el nombre del juego. Y hacia allá va, no, gracias a ti, los siguientes 50 nos tienen más emocionados, pero ya queremos que llegue el cómputo cuántico, porque imagínate todo lo que va a tener, ya queremos que la inteligencia artificial esté en los dispositivos en todos lados, porque nos va a ayudar. Ya queremos que comencemos a trabajar en cosas más sustantivas y ojalá alguna enfermedad por fin de esas que creemos que no se pueden curar y hemos dicho no existe la cura, aparezca la cura, nuevos materiales, podamos responder más rápido a fenómenos climáticos, podamos predecir más. O sea, creo que la misión de Microsoft está más viva que nunca. O sea, empoderar a cada persona y a cada organización a sacar su máximo, pues para que todos seamos más felices. Ese es el punto y gracias a ti, gracias a tu auditorio y la verdad que disfruto mucho cada vez que venimos por acá y te agradezco mucho que siempre te apasione también esta industria, porque esta industria tiene un lugar pues muy especial también para nuestro país. Sin duda que es así. Rafa, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en este Rodcast, un nuevo capítulo. Espero que le haya gustado tanto como a mí. Y bueno, pues seguimos aquí. Escríbanos, escríbale a Rafa en su LinkedIn. A mí también y en todas las plataformas, así que agradecerle mucho que nos haya acompañado. Hasta aquí llegamos con nuestro invitado de impacto y su historia de éxito de esta ocasión. Hasta la próxima. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.